Bien, pues estoy analizando la escritura de San Juan capítulo 7, versículo 17. Y aquí está hablando Yahshua HaMashiach de la doctrina que él ha traído y que él está enseñando. Y entonces, esa doctrina que él está estableciendo, pues él le dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios reconoce si la doctrina es de Dios o si él habla por su propia cuenta, como hablan los hombres, la doctrina de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día, pues, la doctrina del Mashiach ha sido olvidada y no ninguna congregación está llevando la doctrina del Eterno de Yahshua como sincera, que ella es la única que es para la salvación. Entonces las congregaciones que hoy en día hay establecidas son congregaciones de acuerdo a los reglamentos y a los estatutos que las organizaciones establecen. Y entonces resultamente que ahí los que predican y los que enseñan, los que evangelizan y todos ellos que dependen de cada una de las cestas, pues ellos predican lo que se cree en esa organización. Entonces las personas pues trabajan para la organización de esa cesta religiosa, pero no es la doctrina que estableció el Mashiach. Y entonces por eso, analizando estas cosas, pues la palabra nos dice que eso está abierto para todos, que escudriñemos la senda de nuestros pies. Está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice: escudriñad la senda de vuestros pies y todo tu camino se enderezará. ¿Cómo? Porque tenemos que investigarla, escudriñar la parte de la senda de nuestros pies. ¿Qué es una senda? Una senda es un camino. ¿Qué es un camino en la parte espiritual? Es una doctrina. Entonces, hay muchas diferentes doctrinas que han salido después que Yahshua habló de la doctrina de él. Entonces, ¿qué estamos viendo? Viendo los ejemplos de que, como dice el Proverbio 4:26, escudriñad la senda de vuestros pies. Y entonces, en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, en el versículo 16, el Eterno hablaba por medio del profeta Jeremías, disculpe. Y entonces ahí él hace una reflexión y dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andaréis por ella y hallaréis descanso para ti y para vuestras almas. Entonces, ¿qué pasa? Que preguntar por por la senda antigua y andar en ella y hallaré descanso para la persona y para los que está él administrándole la palabra. Entonces, ¿por qué se habla de pararse y prestar atención, investigar y analizar la senda de vuestros pies? Es que la persona tiene que revisar si verdaderamente la doctrina que él ha seguido y que él está enseñando es verdadera, la verdadera doctrina. Entonces, ¿qué sucede? De que hoy hay infinidades de doctrinas y todas dicen que tienen la verdad y que ellos son los verdaderos y que es... Pero si son verdaderos, ¿por qué le temen de una congregación a otra? Hay una desconfianza.
Hay una desconfianza de la membresía, de una congregación con la otra, de un pastor con otro pastor. ¿Por qué? Porque ambos se ven diferentes, porque ambos se ven que ellos no están en la verdad, que cada uno anda diferente y está enseñando diferente. Entonces, en el Proverbio capítulo 16, versículo 25, dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su final son caminos de muerte. Entonces, ¿cuál es el final de cada uno de esos caminos? Bueno, el final de cada uno de esos caminos es el día del levantamiento de la congregación, de Elohim, que aquellas personas que han establecido doctrinas de acuerdo a los estatutos y a los mandamientos y ordenanzas que han establecido ellos, diferente a las que el Eterno ha establecido, pues lamentablemente ellos se van a quedar y no van a ser resucitados, no van a ser recogidos en el pueblo de Dios. Entonces, por eso es que dice que a su final son caminos de perdición, caminos de muerte. Y por eso es que el Eterno manda que se averigüe. Ahorita estamos en el tiempo de averiguar la senda de nuestros pies. Ahorita es el tiempo de pararse en los caminos, en toda esa cantidad de doctrinas. No es que hay en de vaya, eso cualquier doctrina es igual, todos predican el evangelio, todos son de Dios porque todos leen la Biblia. Mire, el leer la palabra es una cosa, el hacer las cosas que están en las escrituras es diferente, porque esa es otra manera que es, el Eterno dijo, todo aquel que viene a mí, eso aparece en el libro de Lucas 6:46, dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, yo indicaré a quién es semejante. Semejante es al que fue a edificar su casa y ahondó, quiere decir escudriñó, se fue a lo profundo hasta que consiguió el fundamento. Y ahí edificó. Y cuando vinieron las lluvias y vinieron los vientos, vinieron las tempestades, aquella casa no la pudieron mover. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cuando las personas, esto se está refiriendo a que las personas se deben de fundamentar en la verdad, en la realidad, en la doctrina verdadera del Mashiach, que es la que hoy en día nadie la predica, que es la que hoy en día no se encuentra en ninguna de las congregaciones. Todas las congregaciones hoy en día enseñan diferente a como enseñó el Mashiach. Tenemos algunos ejemplos. A la vista de cualquiera que lea las escrituras se va a dar de cuenta cuáles son. Mire, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo del 1 hasta el versículo 6, fue un encuentro de Nicodemo que va a buscar a Yahshua. Y entonces pues él le hace porque Nicodemo vio las señales que hacía Yahshua, y entonces dijo, este es el ungido, este es Dios, porque las cosas que él está haciendo únicamente las puede hacer Dios. Fíjese bien, él averiguó, se dio cuenta, escudriñó quién era Yahshua. Y entonces, ¿qué pasa? Que él lo visita, no hizo una visita abiertamente a pleno día, sino que dice que fue de noche, para que tampoco pues la gente, porque él era un maestro, entonces la gente no se fuera a poner que nuestro maestro que él anda buscando a Yahshua para preguntarle, para unirse a él. Entonces se iba ahí toda la congregación, y entonces pues a él como maestro que tenía responsabilidad entre los demás hombres, pues siempre el hombre pues ama siempre la gloria de los hombres, entonces no lo hizo abiertamente. Pero lo hizo ocultamente, pero con conocimiento de lo que estaba haciendo y por qué se estaba allegando a donde estaba Yahshua.
Y la pregunta que él le hizo, que nadie podía hacer las señales que hacía Yahshua si Dios no estaba en él. Entonces Yahshua le dice, mire, de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo pues comprendía eso naturalmente, la manera ahí, dijo, ¿cómo puede ser que un hombre ya siendo un viejo pueda volver al vientre de la madre y nacer? Y él le vuelve a responder Yahshua y le dice, de cierto le digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí vemos para las personas que, como dijo el Señor, el que tiene oídos oiga y el que tiene ojos vea, que aquí en esta escritura estamos viendo la palabra que dice de cierto os digo. Esto si está de acuerdo con la doctrina que Yahshua está enseñando, la forma que él está enseñando. ¿Cuál es la enseñanza que hoy en la mayoría de las congregaciones tienen? Es que una persona únicamente con hacer la oración de fe ya es salvo. No necesita bautizarse, no necesita nacer del agua ni nacer del espíritu, sino que hizo la oración de fe. Muchas personas dan testimonio, que yo los he oído, de que hay personas que a punto de morir, que están en la agonía y entonces ellos le hacen, el pastor va y le hace la oración de fe, y si la persona hace algún movimiento que le preguntan, ¿usted quiere recibir a Jesucristo? Porque la mayoría pues habla de Jesucristo. Yo hablo de Yahshua porque es el nombre hebreo, el nombre original de Yahshua, de nuestro Salvador. Y entonces, que usted quiere recibirlo y si hace algún movimiento dice, lo recibió, fue salvo. Esa es una enseñanza contraria a la que enseñó el Mashiach, porque él enseñó, fíjese bien, por eso es que tenemos que ver lo que es, y los que están doctrinas diferentes, que hoy son, que la cantidad de las personas hoy tienen esas creencias. ¿Por qué? Porque ellos tienen esas creencias, porque así les ha enseñado una persona que es transgresor de las escrituras y que es el transgresor de la enseñanza de Yahshua. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque ¿cómo enseñó Yahshua? ¿Qué le dijo Yahshua a Nicodemo? Le dijo de cierto. La palabra de cierto es una palabra en verdad. Nada se puede decir que de otra manera se adquiere la salvación. Únicamente para ser salvo, la persona tiene que creer, nacer del agua y nacer del espíritu. ¿Qué le enseñan y qué es la mayoría de las creencias hoy en día? Que solamente con hacer la oración de fe, que dice que, bueno, que le preguntan, ¿quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y dice sí, y dice gloria a Dios, ya es salvo, ya usted es salvo ahí. La palabra no habla de esa forma, sino que hay que tener el nacimiento, nacer para el reino, tener el nacimiento del espíritu y el nacimiento del agua. ¿Cómo van a decir una persona que puede? Yahshua dijo, vayan a predicar el evangelio en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16, y dice que se le apareció a los 11 mismos y les reprochó la incredulidad y les dijo, por tanto, vayan y predican el evangelio por todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y cómo es que hoy en día las personas dicen que sí es salva una persona sin haber sido bautizado? ¿Por qué razón? Porque ellos de una vez toman al ladrón que murió en la cruz y dicen, bueno, el ladrón que murió y que reconoció, allí le pidió perdón a Yahshua y le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino. Él le dijo, yo le aseguro que de hoy en adelante estarás tú en el paraíso. Entonces,
dicen él no se había bautizado. No, pero es que, fíjese bien, son dos cosas que se están haciendo ahí que las personas no la han entendido. Primeramente, este era un hombre judío. Este era un hombre circuncidado al 8º día. Era un hombre que había cometido unas faltas y para pagar esas faltas a él le estaban quitando la vida. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Y entonces, como a él lo estaban matando por las cosas que él había hecho, pues entonces ya con la muerte estaba pagando el pecado de lo que él había hecho. Y él reconoció, fíjese bien, que él reconoció que Yahshua era Dios mismo, que era Elohim mismo quien estaba allí en la cruz. Él dijo, no le temen, le preguntó al otro judío, le dijo él, ¿no tienes tú temor a Dios estando él en la misma condición de nosotros? Nosotros a la verdad estamos pagando por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada injustamente. O sea, él está inocente ahí en la cruz. Entonces, por eso él le pidió perdón ahí y fue reconciliado, porque él está siendo reconciliado en el pacto. En el pacto que estaba vigente todavía, porque el testador estaba vivo. El testador que era Yahshua, que era Elohim mismo, que era el que tenía el pacto con el pueblo de Israel, él estaba vivo, no había muerto. Cuando se elimina el pacto allí para el pueblo de Israel, ya con ellos, es cuando ya muere el Mashiach y ya entonces ya es entregado, que Pablo lo relaciona con el matrimonio, que cuando el hombre muere, pues la mujer queda libre del pacto, pero mientras que está vivo, está vigente el pacto. Entonces la mujer está sujeta. Entonces él estaba vivo todavía. Entonces fíjese bien, y él le dio y le aseguró la vida estando él vivo ahí en la cruz. Entonces fíjese la enseñanza que hoy en día hay. Esa enseñanza es una enseñanza muy diferente a la del Mashiach. Por eso es que el que quiere hacer la voluntad, en el libro de San Juan dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios o es de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen diferentes doctrinas. Fíjense bien que esto es una diferente doctrina que hoy en día le garantizan la salvación a una persona sin haber nacido del Espíritu y del agua. Entonces yo he oído muchos testimonios y por eso pues le digo, y por eso en la palabra nos manda a escudriñar la senda. Cada persona, cada creyente escudriñe su senda donde le están doctrinando, porque si no es la doctrina verdadera, no están llevando el mensaje como los llevó Yeshua, es una enseñanza que no están para la salvación. Allí no se garantiza la vida, porque la vida se la garantiza si la persona hace conforme a lo que está establecido. Acuérdese que nadie que crea y muera sin bautizarse puede ser salvo. No puede ser salvo porque en el libro de Marcos 16, del 15 al 16, dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado, la palabra creer y es lo que se agrega, y fuese bautizado, será salvo. Entonces, ¿qué dice ahí en el libro de San Juan, en el versículo 6, 3:6? Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene que nacer del espíritu, porque para poder ser de Elohim tiene que nacer del espíritu. Esa es la doctrina como el Eterno enseña. Entonces, bien, si las personas no llevan la doctrina del Mashiach, que no estén enseñando conforme el Mashiach ha enseñado, son doctrinas diferentes. Entonces, tenemos ejemplos acá. Hay otras creencias que dicen que
La Torá, nosotros le llamamos la Torá porque es el nombre legítimo de los 5 libros del Pentateuco que le fueron dados a Moisés para enseñar al pueblo y doctrinar al pueblo. Entonces, y los libros de los salmos y los profetas. Entonces, la mayoría de hoy dice que la Torá ya no está vigente, sino que la Torá fue ya cumplida y que ya nadie tiene que vivir conforme a la enseñanza de la Torá, que ya no puede porque ya la Torá fue abolida. Entonces, bien, se le pregunta al actor de la vida, que es Yahshua Mashiach, al dueño de la vida, al que vino a hacer el nuevo pacto, al que está enseñando lo del nuevo pacto. Y él dice, no piensen de que he venido a abrogar la ley y los profetas. Esto está en el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 17 hasta el versículo 20. Cuando les dice, no penséis que he venido a quitar, a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y también, entonces, recalca que para el pueblo nuevo, para el pueblo que está recibiendo el nuevo pacto, para el pueblo que se está iniciando en el nuevo pacto, dice que tiene que ser mejor que el pueblo anterior. Porque dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nuestra justicia, ¿qué es la justicia? Justicia es que tenemos que someternos a las enseñanzas que están escritas. Entonces, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, quiere decir que es mayor es que si no somos mejores que ellos en practicar las escrituras, pues entonces tampoco adentraré en el reino de los cielos. Dice, tampoco adentraráis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? De que la gente dice, no, pero es que ya eso fue abrogado. ¿Cuándo fue abrogado? Si el Eterno, ¿cuál fue la enseñanza? ¿Cuáles fueron las escrituras que él leía? ¿Cuáles eran las escrituras que él le enseñaba al pueblo? ¿Y cuáles eran las escrituras por las cuales le llamaba la atención al pueblo? Por las cuales, como dice la palabra en el libro de Timoteo, que las escrituras son útiles para redarguir, para instruir y para corregir y para preparar al hombre en la justicia a que sea perfecto. Y entonces, cuando eso no estaba en el Nuevo Testamento, no es que no crea en el Nuevo Testamento, yo creo en el Nuevo Testamento porque ya fue agregado a las escrituras. Pero anteriormente, cuando Yahshua le dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 7:38, que dice, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De cuáles escrituras se hablaba? Se hablaba de las nuevas, de las que todavía no estaban. Porque el Nuevo Testamento se escribió después, mi hermano. Se escribió después de Yahshua. Se escribió después que Pablo creyó. Pablo creyó no en la semana que murió el Mashiach, no antes de morir el Mashiach. Él fue creyente después al tiempo. Las escrituras todavía no se habían escrito. El Nuevo Testamento no se había escrito. Las cartas de los Hechos de los Apóstoles no se habían escrito. Las cartas de Pablo
a las iglesias no se habían escrito las cartas de Pedro, las cartas de San Juan, las epístolas de San Juan, ellas no se habían escrito. El Apocalipsis no había sido escrito. Entonces, ¿cuáles eran las escrituras que se enseñaban, que enseñaba el Mashiach, con las cuales también enseñaron los apóstoles? ¿Entiendes? Fue con las escrituras, los pergaminos. Analicen donde Pablo le dice y le pide a Timoteo que no se tarde de ir a él, a donde está él, y que no se le olvide de llevarle el capote que tenía de cubrirse para la lluvia, y que se acordara de los pergaminos que había dejado en tal parte. Ellos enseñaban con los pergaminos. Hoy en día es que tenemos nosotros la Biblia toda, pero no podemos nosotros negar que las escrituras anteriores, que la Torá fue abrogada. ¿Por qué razón? Porque fíjese bien, en Juan 7:38 dice que el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 45, disculpe, 45 al 47, dice que él, en el monte de los olivos, que ya estaba para ascender al cielo, dice que le abrió el entendimiento a los discípulos, a los apóstoles, para que entendieran las escrituras. Para que entendieran las escrituras. ¿A cuáles escrituras iban a entender ellos? ¿Las que todavía no habían sido escritas o las que estaban escritas? Entonces, se está hablando de las que estaban escritas. Entonces, no puede decir, no, que quedaron abrogadas. Entonces, ¿con qué enseñaron a los primeros creyentes? ¿Con qué? ¿Cuál fue la doctrina que ellos llevaban? ¿Cuál fue que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas? Era con la doctrina, con la Torá, con las enseñanzas, los pergaminos que ellos tenían allí, con los rollos de los profetas que estaban allí. Ellos fueron enseñados así. Entonces, para aquellos pastores que están enseñando que ya no se puede creer en el Antiguo Testamento, que se tiene que creer en lo que dice el Nuevo Testamento, esas son unas personas falsas. Esas son unas personas que por eso es que dice que hay que escudriñar la senda, y que dice paraos en los caminos. ¿Por qué? Porque no hay que seguirlos a ellos, no es que ellos están enseñando a ser transgresores de la Torá. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, nosotros echamos fuera en tu nombre, echamos fuera demonios, nosotros hicimos milagros, nosotros hicimos esto. Y dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque fueron transgresores de la Torá. Entonces, si el Eterno le abrió el entendimiento para que entendieran la Torá, entonces hoy en día hay gente que no cree en lo que dice. No, eso lo dice, pero en el Antiguo Testamento. Eso no es para el tiempo de hoy. No, las escrituras de la Torá es para todos los tiempos, para todas las edades. Para todas las edades. La palabra del Eterno es para todas las edades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió el Eterno allí? Cambió el personaje que estaba ministrando la Torá, que fue el sacerdocio levítico, a quienes se le había entregado la Torá para que enseñaran al pueblo. Y dice que bajo la enseñanza de los sacerdotes, de los levitas, el pueblo recibió la ley. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron instruir al pueblo. Entonces el pueblo fue duro de servir y fue rebelde, porque era gente que era natural. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, para que una persona sea un hombre nuevo,
una criatura nueva, como dice que el que ha creído en el Mashiach ya pasa a ser una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Que ya viene a ser creada con la enseñanza del Eterno y ya pasa a ser una persona espiritual, no una persona natural, sino que ya pasa a ser transformada, porque es nacer del Espíritu y nacer del agua. Ya pasa a ser una persona que se le quitan los pecados, no a través de un holocausto, de una víctima que se sacrificaba, sino que ya nuestro Yahshua fue sacrificado. Él fue nuestra Pascua, Él fue ya nuestro Cordero. Entonces Él nos ha mandado a ser bautizados, a sepultarnos en las aguas para lavar nuestros pecados. Y entonces, si una persona está enseñando, no, ya creyó y se fue el hermano con el Señor, eso es engañar, eso es diferente. Hay que tenerle cuidado al que enseña de esa manera, porque verdaderamente está enseñando, esa es una persona que es anticristo, porque está enseñando las cosas que no las enseñó el Mashiach. Él es un anti-Mashiach, quiere decir que es una persona diferente. Entonces, analicen todas estas cosas. Hoy en día no existe. Yo en 40 años que tengo de ser creyente y de haber sido administrador también en las mismas cosas que ellos estaban. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende mal, enseña mal. Gracias al Eterno, que el Eterno me ha liberado de esas creencias y me ha liberado de todo eso. Y yo hoy en día predico la doctrina del Mashiach. Hoy en día sí sé el camino de la salvación. Hoy en día sí puedo instruir a una persona en la verdadera senda antigua. Por eso es que dice el Eterno: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hay que ver cuál es la senda antigua, hay que ver las enseñanzas de la senda antigua y seguir por ella y hallar el descanso para nosotros y para aquellos que también van a ser enseñados por medio de la persona que se ha edificado en la senda antigua. Entonces, bien, hay muchos que dicen que practican el judaísmo. Claro que pasamos a ser judíos. Eso es correcto, pasamos a ser del pueblo judío, pasamos a ser un solo pueblo con el pueblo que recibió al Mashiach, porque los judíos, hay judíos, muchísimos judíos, pero han despreciado la salvación, han despreciado al Mashiach. Esas personas están sin Dios, esas personas no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura lo habla en la primera de Juan, dice que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Yahshua le dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo: muéstrame al Padre y nos basta, le dijo: mire, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y todavía ustedes no me conocen, que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú me preguntas, muéstrame al Padre? Creerme por las mismas obras que yo hago. Y el Padre que mora en mí, Él le dijo: el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, por eso es que el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Porque ¿a dónde está el Hijo? El Hijo está en Yahshua HaMashiach. Él está ahí porque ya Él se hizo carne, se manifestó en carne. Ya Él está en la personalidad del Mashiach. Ese es su lugar, su cuerpo del Mashiach. Él es el cuerpo de Yahweh, Elohim. Él es el cuerpo de Dios, para que usted entienda como se lee la escritura griega. Él es el cuerpo de Dios, Yahshua Mashiach. Y por eso dice el Espíritu, el Padre que mora en mí. ¿Quién moraba? El Espíritu Santo. Moraba dentro de Yahshua, y por eso dice: Él es el que hace las obras. Y fíjense bien, ahora hay algunos mesiánicos que se dicen mesiánicos porque se ponen el nombre ellos, y que son judíos, y entonces desprecian a Yahshua.
lo desprecian y dicen algunos dicen que Yahshua solamente es un profeta. Pero en la escritura pues sí habla del profeta porque se dirigía a la humanidad del Mashiach. Pero en cuanto a la divinidad fue Elohim mismo que se hizo carne. Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 35 de Isaías, del verso 1 al verso 5, dice que Él es el que iba a venir. Dios mismo vendrá y Dios nos salvará. Y le dice en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrase mucho, hija de Sión, da voces, hija de Jerusalén. He aquí nuestro rey vendrá, justo y salvador, cabalgando sobre un asno, hijo de asna vendrá, y él nos salvará. Entonces, ¿cuándo se cumplió esta escritura? ¿Por qué razón? No era porque Yeshua iba muy rendido y no podía caminar, no, Yeshua era que se iba a estar cansando, si él podía andar, el aire lo cargaba, porque Él es el dueño de los vientos, el dueño de las nubes, camina sobre las aguas, anda sobre los vientos, Él es todo. Y entonces que iba a estar cansado, sino que se cumpliera la escritura, como la había dicho, que entraría a Jerusalén cabalgando sobre un asno, porque Él era el rey, pero iba en una manera humilde, pacífica, y entonces lo demostraba aún en su cabalgadura, que era un animalito de carga, un animalito humilde, un animalito que es un burrito, son los animalitos más humildes, pues. Entonces no iba a ir en una mula como la que utilizaban los reyes, sino que iba a ir en un burrito, de manera que iba a ir pacíficamente y humildemente. Y así fue su nacimiento, humilde y pacíficamente, y estando en la condición de hombre. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, dice que Él se humilló hasta lo sumo y llegó hasta la cruz, donde fue crucificado, estando en condición de hombre. Pero si hubiera sido en la condición de actuar como Dios, cuando nomás les respondió, cuando iba la tropa que lo buscaba, los soldados que lo iban a apresar el día que lo iban que Judas lo entregó, cuando él les preguntó a quién buscan, y unos cayeron todos al piso. Dice la palabra que cayeron al piso. Ahí se vio el poder. Cuando Pedro le cortó la oreja al hijo del sumo sacerdote, él le agarró la oreja y se la volvió a poner ahí, y ni siquiera se le notó un rasguño, porque allí no le quedó ni siquiera la marca que le habían cortado la oreja. Actuando como Dios, él detenía los vientos, él calmaba las tempestades, pero como hombre se humilló para que la gente, que es que hay personas que no reconocen a Dios, que no lo reconocen, que no creo que Yahshua sea Elohim. Eso lo dicen las personas que son transgresores de la enseñanza de la Torá. Son transgresores porque Él ya lo enseñó. Él enseñó en el libro de Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Elohim nuestro Dios uno es, a Él solo le serviréis, a Él solo le adoraréis. Y Él, cuando habló por medio del profeta Isaías, le dijo al pueblo: ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy vuestro Salvador, y fuera de mí no hay salvación. Entonces, hoy en día hay personas, que somos judíos, ¿qué tal? Y dándose un orgullo donde deben estar avergonzados de estar negando al Mashiach, y no ser unas personas hoy en día como lo son, que niegan al Mashiach. ¿Qué dice la palabra? Ellos dicen no, porque si hubiera sido el Mashiach, se cumple
todo lo que estaba escrito en los profetas y en la Torá. Bueno, que estaba escrito que cuando Él viniera, pues el león y el buey tendrían una amistad igual. No van a emitir unos contra otros. Que las serpientes ya no van a ser venenosas. Que el niño pastoreará por lo menos al león juntamente con el buey, con todo eso. Eso es lo que dicen ellos, que aparece en el libro de Isaías, capítulo 11. Pero es que ese tiempo va a venir. Porque no lo puede hacer en una sola cosa, porque es que lo que pasa es que para nosotros y para las personas de hoy que andan diciendo esas cosas, son personas que son ignorantes. Porque hace 2025 años que fue crucificado el Mashiach. La vida de un hombre y la generación son como está la quinta generación que ya va pasando ahí. La vida de un hombre son 70 máximo. Para morirse ya sin conocimiento, ya son de 100 y piquito de años. Ya de ahí no pasa, ya, pero ya muere sin memoria. Porque el ser humano va perdiendo la memoria y ya por lo menos es muy difícil que una persona llegue a 100 años y tenga buenos conocimientos. Eso es una reliquia, que una persona llegue a 100 años y que tenga la mente completamente estable. No, yo conozco personas que tienen 70, 90 años y ya no se acuerdan de las cosas, ya pierden la mentalidad. Personas que llegan a 100 años no saben nada, ya pierden la memoria. Entonces, nosotros estamos elegidos, fíjese bien, usted se dé cuenta, la enseñanza torcida de hoy, de los pastores y de esos que se dicen ser rabinos y que son engañadores y que le prometen a las personas salvación a través de la circuncisión, que tienen que ser circuncidados y que ya por lo menos la palabra dice que el que se circuncida, dice en el libro de Corintios y en el libro de los Gálatas, el que se circuncida pues de la bondad del Eterno se ha apartado, de la bondad de Yahshua. Entonces ya no es salvo por el favor de Yahshua, sino que ya él quiere ser salvo a su propia fuerza por decir que él es un hacedor de la Torá. Pero lamentablemente que anteriormente no lo pudieron hacer, hoy en día tampoco lo van a poder hacer, porque el que se circuncida es porque no es espiritual. El que no ha sido circuncidado del espíritu, sino que quiere ser circuncidado de la carne porque no tiene la circuncisión del espíritu. Y bueno, sí lo puede hacer porque cada quien pues sabe en la condición que está. Si no es espiritual, va y se circuncida. Pero se sabe que toda persona que se circuncide dice que está obligado a cumplir con toda la ley. Y si falta en una palabra de la ley, ya quebranta toda la ley, porque las cosas del oír no es que yo cumplo lo que yo quiera y dejo lo demás, no. Tiene que cumplir todo, sin fallar en una. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza del oír. El oír no es que se le cumple con una cosa y con otra no. Entonces, bien, si la persona lee en el libro de Romanos, en el capítulo 8 del versículo 19, de Romanos, ahí dice que la creación misma gime esperando la reconciliación de nuestro cuerpo con el Mashiach, con la redención. Entonces, porque en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que nosotros estábamos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien,
estábamos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que no existía la tierra, no existía hombre alguno en la tierra, sino que está la primera etapa, que fue la creación de los espíritus, que ahí fuimos nosotros creados. Y después de ahí dice que fue que hubo la batalla y Satanás se arrastró con la tercera parte de la estrella, que quiere decir con la tercera parte de los espíritus. Y entonces ahí se le llamó la simiente de Satanás, y a los hijos que quedaron, que no se apartaron, al pueblo que no se apartó, a los espíritus que no se apartaron de Elohim, sino que guardaron la enseñanza de Elohim y se mantuvieron ahí. Entonces ellos le quedaron, y ellos fueron, la mujer fue creada para parir los hijos de Elohim, que son los espíritus de Elohim. Pero ahí sucedió lo que ha sucedido del mal, y ya entonces ahora hay dos familias aquí en la tierra. Entonces, pero bien, si nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo y quedamos elegidos desde antes de haber la humanidad, estábamos ya elegidos. Entonces, como aquí dice que la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, si nosotros todavía no habíamos sido manifestados, pero estábamos creados desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, mi persona, tengo 63 años. Eso es lo que tengo de ser manifestado en la tierra, de haber sido manifestado humanamente. Pero estaba creado en el espíritu desde antes de la fundación del mundo. Si fuera como hoy enseñan los que enseñan diferente, que en aquel tiempo que vino Yahshua, hace 2025 años, que vino entonces, que se tenía que cumplir en ese tiempo todo. Reunirse el pueblo que está disperso, llenarse el mar de Galilea, reconstrucción del templo, el niño pastoreará al león y jugará con la serpiente y bueno, etcétera. El león andará juntamente comiendo pasto con el buey y todo eso. Sí va a ser así, pero no en ese tiempo, porque yo le invito para que usted lea este capítulo de Romanos capítulo 8, para que lo lea completamente y se dé cuenta lo que dice allí. Que si nosotros entonces no podíamos haber sido salvos porque no estábamos manifestados. Es que el Eterno tiene que darle el tiempo para que los hijos se manifiesten, para cuando estén manifestados en humanidad, ya Él ha presentado, ya tiene su ofrenda que Él ha presentado por nuestro rescate. Y ya nosotros lo que nos toca es creer y nacer del agua y del Espíritu y ser añadido y una vez al pueblo del Eterno, que es el pueblo que hizo el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces todos pasamos a ser un solo pueblo. No es que seguimos siendo gentiles y seguimos siendo dos pueblos, no, un solo pueblo. Ahora, ¿quiénes están descartados? Los judíos que no han creído, los judíos que no han recibido el Mashiach. Ellos dicen en el capítulo 21 de Mateos, en el versículo 43, dice que a ellos se les ha quitado el reino y se le ha dado a gente que produzca los frutos. Quiere decir que ya el nuevo pacto se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya el sacerdocio levítico ha quedado completamente anulado. Ya no es por el sacerdocio levítico como tienen algunos, que tienen establecido el sacerdocio levítico para cobrar los diezmos,
para que le den, y entonces todo el que es pastor, y una vez le entregan los diezmos de la congregación a él, donde está, y a más nadie, sino únicamente a él. Eso es una enseñanza muy torcida, eso es una enseñanza muy completamente diferente a la del Yahshua, porque hoy en día, anteriormente el Eterno le dio el diezmo al pueblo de Israel, no al todo el pueblo, sino de los diezmos del pueblo se lo dio al sacerdocio levítico en pago del trabajo que ellos hacían. A ellos por eso no les entregó tierra, sino les dio lo que le pertenece a Yahshua Mashiach, lo que le pertenece a Yahweh. Eso se lo dio para la administración, pero lamentablemente fallaron, los quitó a ellos. Ahora ha dado un nuevo ministerio que dice en el libro de Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Dice que el que subió fue el que descendió, fue el mismo que subió, y el que subió por encima de todo. Estableció en la congregación apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Él los estableció ya. Queda anulado el sacerdocio levítico. Que ahí es donde la gente dice que habiendo cambio de ley, habiendo cambio de sacerdocio, hubo el cambio de ley. Pero ¿cuál fue el cambio de ley? ¿De la Torá toda? No, de lo que estaba establecido para el sacerdocio levítico. Eso fue lo que fue cambiado, lo que estaba establecido para el sacerdocio levítico. Pero no se acabó con la Torá. No, sino la Torá sigue, pero como la Torá tiene 613 mandamientos, esos 613 mandamientos están distribuidos en todos los organismos que se conforman la enseñanza para todos. Ahí está enseñanza de los que tienen ganado, ahí está la enseñanza de los que siembran, ahí están de todo lo que el hombre hace. Ahí tiene sus reglamentos para toda la vida del hombre. Entonces, como había el reglamento de las leyes y las ordenanzas para los sacerdotes, pero como el sacerdocio fue quitado, entonces fue establecido otro sacerdocio, que es el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que es el sacerdocio que él estableció ahí en el libro que aparece de Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Entonces bien, la diferencia que hoy en día tiene. Yo le pregunto a uno de los rabinos que niegan al Mashiach y dicen que Mashiach no es Elohim. ¿Cómo usted quiere ser salvo? ¿Cómo va a ser salvo usted ahora? Primero, véase que está sin Dios. Véase que no tienen a Dios. No que le servimos al Padre. ¿A dónde? ¿Cómo? Si ustedes han rechazado al Mesías. Que esperamos otro Mesías, que esperamos Ben David. Mire, y eso es ser súper ignorante. Uno, Ben José, y otro, Ben David. Dos Mesías. En la Escritura no menciona dos Mesías mentirosos. El único, dice Deuteronomio 6, que muchas veces leen con aquello y los leen en lenguas hebreas, ahí, qué tal, y que no sé qué. Desen de cuenta lo que están leyendo. Hay un solo Dios, no hay dos, y el Mesías es uno, es el mismo Elohim, pero manifestado en humanidad. No es que sean dos o tres, como predican las iglesias trinitarias. Pélenle el ojo a las iglesias trinitarias predicando 3 personas, cuando en la Escritura jamás se nombra de 3 personas.
Lo que se dice que Dios es Padre porque Él es el Padre de la creación. Él fue el que hizo toda la creación y el que nos creó. Él es el creador de todo el universo. Él es el que ordenó los mares, organizó la tierra, mandó a producir la tierra, mandó a producir los mares. El fruto que hoy comemos de la tierra porque ha salido de la palabra de Elohim, que produzca la tierra árboles, frutales y hierbas y plantas y bueno, etcétera. Igualmente los árboles, las aves que vuelan, las aves que están sobre la tierra, las que vuelan, los grandes monstruos que están en los mares, todos los seres vivientes de los mares son creados con el poder de la palabra de Yeshua Mashiach, con el poder de Elohim. Entonces, hay uno solo, no hay dos, no está Ben David, Ben Josué, no, hay uno solo para todo. Él es único y permanece para siempre siendo uno. Eso que enseñan los trinitarios, que enseñan que el Padre es la primera persona, que el Hijo la segunda persona, que el Espíritu Santo la tercera persona. Esa es una enseñanza católica. Ellos siguen siendo católicos. Ellos siguen el dogma de la iglesia católica que sacaron. Esa imagen los vi yo en mi casa, que tenían allí a Dios. Un hombre viejito con una barba que le caía al pecho, al Hijo con un manto sin camisa y una cruz en la mano, y con un manto arropado por un lado nada más y de resto desnudo, ahí con un guayuco, y al Espíritu Santo lo hacían una palomita en el centro, que era el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es ninguna ave. El Espíritu Santo, como Dios es Espíritu, entonces Él le dijo a Juan, el que lo había mandado a bautizar, sobre quien usted vea el Espíritu que reposa y desciende sobre Él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan le vio y dio testimonio que él vio descender el Espíritu sobre Yeshua en forma de paloma, no que era una paloma, sino como paloma. Entonces, fíjese bien, entonces la gente hizo juego una trinidad. Mira, el que hablaba en el cielo era el Padre, el que bajaba volando era el Espíritu Santo, el que estaba en la tierra era el Hijo. Entonces son tres. No, es que Dios habla desde los cielos y se oye en la tierra. Dios habla de acá, aquí dijo Yeshua, nadie subió al cielo. Dice en el libro de Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Entiende? Lo estaba en la tierra, pero estaba en el cielo. Entonces, mire, y hacer esas cosas y no creer a las Escrituras, por eso es que hay las diferencias. Nunca el Eterno ha predicado de Trinidad. Él le dijo, yo y el Padre, una cosa somos. Uno somos. Entonces, bien, aconsejándoles que lean esas escrituras. Diferencias. Fíjese usted todas las diferencias que hoy en día hay. Hay miles y miles y miles de diferencias, las que son doctrinas. Por eso dijo, paraos en los caminos. Preguntaba por la senda antigua. Proverbios 4:26. Escudriñad la senda de vuestros pies. Escudriñe dónde se está congregando usted. Escudriñe cómo es la enseñanza. Escudriñela. Y paraos en los caminos. Hoy en día, fíjense cuántas doctrinas hay. ¿Y cuántas doctrinas enseñó el Mashiach? Si dijo, estas son las doctrinas. No, es que quiere hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios o es de los hombres. Bien, para toda persona que pueda oír este mensaje, préstele atención, analícelo, analice la escritura y mire
las congregaciones, mírelas, investígalas, escudriñalas. A ver si tienen la verdad. Porque la gente dice, no, aquí sí tenemos la verdad, pero ¿cuándo? Andan enseñando diferente. Entonces, bien, tengan cuidado y dirijan, porque la palabra dice, en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 4:16, tengan cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvaráis a ti y a los que te oyen. Quiere decir que si se predica diferente, no se va a haber salvación. Pablo le dice, hermanos, en el último capítulo de Romanos, y versículo 16, dice, Pablo le advierte a los creyentes y le dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Yo os ruego que te apartéis de ellos, apartaos de ellos, léanlo para que rectifiquen. Entonces, bien, no podemos estar en una doctrina que no es la doctrina del Mesías, porque pierde usted tiempo, pierde plata y pierde la vida. Pierde la vida. Y el que le dice bienvenido a aquella persona que no trae la doctrina del Mesías, que sea la verdadera, entonces participa de la mala obra que lleva esa persona. Eso lo habla en las cartas de Juan, búsquelo allí. Y dice que el que le dice bienvenido a aquella persona que está allá, no, nosotros llevamos la doctrina de Cristo. ¿Cómo? ¿Predica usted que hay que nacer de agua y de espíritu? Muéstremelo si sí lo están enseñando. ¿Predica usted que guardan los mandamientos? No, que ya la Torá fue cumplida y por eso no guardamos los mandamientos, no guardamos el Shabbat, no guardamos las fiestas que están establecidas en el libro de Levíticos capítulo 23. Ahí que habla, dice que cualquiera que quebrante el día de reposo muere. Cualquiera que no ayune en el día de la expiación muere. También lo saca el Eterno de su pueblo. Entonces, ¿usted cree que usted va a ser salvo si usted no es hacedor de la palabra? ¿Usted cree que por ser nada más lector o oidor de la palabra usted es salvo? ¿Usted cree que por usted ser fiel de mantenerse en un lugar ahí, que eso es la firmeza y eso va a ser salvo por mantenerse ahí? No, investigue primero, investigue esa organización, investiguele la enseñanza. Si no guardan el Shabbat, si no hacen la fiesta, si no cumplen con los mandamientos del Eterno, no es de Dios. Si no tienen el nuevo nacimiento de agua y de espíritu, no es de Dios. No es que lo van a estar bautizando por ahí, echándole agüita con una taza o rociándolo ahí como lo rocian en la iglesia católica. Olvídese eso. Ya no es así. El bautismo es sumergirse en las aguas, que es sepultarse en las aguas para que los pecados sean lavados. En aguas corrientes, no en aguas como hoy en día tienen alguna piscina o en una poncherita, hacen ahí, le zumban agua o se mojan las manos y se las ponen por encima y ya quedaron bautizados. No acepte eso para su salvación. Hágalo como lo dijo el Mesías. Siga la doctrina de Yahshua Mesías para que usted sea salvo. Cualquier cosa. Declaro mi número aquí de contacto que podemos tener, por lo menos, o sea, ahí. El número de mi teléfono es 0416-2917-975. Usted me puede llamar y podemos investigar muchas cosas de las Escrituras. Muchas cosas. Y le puedo ser útil en algunas cosas que usted necesite para aprender espiritualmente, aprender de las raíces hebreas. Le puedo ayudar en esa parte de qué son las raíces hebreas, por qué dice parados en los caminos, preguntad por la senda antigua y andad por ella. Entonces, que el Eterno les bendiga y la paz del soberano
llegue a su corazón, la salvación llegue a su casa, llegue a su familia, el poder del Espíritu de Elohim esté con ustedes. Él sea el que dirija esta enseñanza. En el glorioso y bendito nombre de Yeshua HaMashiach.